Hola, mi nombre es John Sebastián Rojas Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación y soy tutor del área de programación. En este video les quiero hablar de la búsqueda completa, particularmente de la generación de subconjuntos. Una búsqueda completa es una técnica exhaustiva que podemos utilizar para resolver casi cualquier problema algorítmico. La idea es generar y considerar todas las posibles soluciones a un problema utilizando fuerza bruta. Nos permite seleccionar la mejor solución o contar todas las posibles soluciones dependiendo de lo que nos pidan en el problema. Es una técnica fácil de implementar, siempre nos da la respuesta correcta ya que es exhaustiva, prueba todas las posibles respuestas y es ideal para problemas con un espacio de solución pequeño. Entonces, cuando hablo de espacio de solución, me refiero simplemente al conjunto al que pertenecen todas las posibles soluciones a un problema. Particularmente si tenemos un problema de grafos, digamos el espacio de solución podría ser todos los posibles caminos que hay de ir de un nodo a otro o entre nodos, todos los posibles caminos en un grafo. Otro conjunto de espacio de solución podría ser probar todos los subconjuntos de algún conjunto de elementos. Pueden ser otro espacio de solución todas las trayectorias de decisiones en un árbol de decisión, o puede ser todas las posibles permutaciones o combinaciones de algún conjunto de elementos o números. Entonces nos vamos a enfocar principalmente en los espacios de solución que son los subconjuntos. Entonces, dado un conjunto, se define el conjunto potencia como aquel conjunto que está compuesto por todos los subconjuntos del el conjunto en cuestión. Entonces, si tenemos para este caso, este ejemplo, un conjunto de 3 elementos, el conjunto potencia va a estar compuesto por 2 a la cardinalidad de el conjunto en cuestión. En este caso serían 2 a la 3, o sea, 8 elementos. Desde el conjunto vacío hasta el conjunto que contiene todos los elementos. Como en esta técnica vamos a visitar todos los posibles subconjuntos, decimos entonces que esta técnica tiene una complejidad en tiempo exponencial de 2 a la n, donde n es el número de elementos en el conjunto. Vamos a considerar dos ejemplos, dos problemas de ejemplo. El primero de ellos es la planificación de eventos. Entonces, se nos pide que dado un conjunto de n eventos con su tiempo de inicio y su tiempo de fin, debemos encontrar una programación que incluya el mayor número de eventos posibles. Entonces, si nos fijamos, digamos que para cada uno de los eventos debemos tomar la decisión si incluirlo o no en la programación. De manera similar, para cada uno de los subconjuntos de un conjunto, para cada uno de los elementos debemos tomar la decisión de incluirlo o no en el subconjunto. Entonces, particularmente, la solución que estamos buscando en este problema es encontrar el subconjunto más largo de eventos tal que no se crucen, no haya ningún cruzamiento en los horarios de los eventos. El otro problema que vamos a considerar es el de la subsecuencia incremental más larga de un arreglo. Entonces nos dicen que dado un arreglo de n elementos, debemos encontrar la subsecuencia incremental. Esto significa que cada elemento de izquierda a derecha de la subsecuencia tiene que ser mayor al elemento anterior en la subsecuencia. Y queremos encontrar aquella subsecuencia más larga. Por ejemplo, para este arreglo que estamos viendo, la subsecuencia más larga es la que está dada por el subconjunto donde tomamos el elemento en el índice 1, en el 2, en el 4 y en el 6. Vamos a estudiar dos métodos para generar los subconjuntos.
Entonces el primero de ellos utiliza recursión y se basa, digamos, en ese razonamiento de que para cada uno de los elementos debemos tomar la decisión de incluirlo o no. Y un segundo método en el que utilizaremos máscaras de bits para representar cada uno de los subconjuntos del conjunto en cuestión. Entonces, el primer método, utilizando recursión, como ya les había anticipado, vamos a hacer uso vamos a utilizar el árbol de decisión que nos genera esas dos posibles opciones para cada elemento. Entonces vamos a tener un árbol de altura n, entonces en cada nivel del árbol vamos a tomar la decisión si incluir o no ese elemento dentro del subconjunto. Entonces empezamos considerando el primer elemento y la flecha hacia la izquierda representa que no tomamos ese elemento para el subconjunto, la flecha hacia la derecha representa que sí tomamos ese elemento para el subconjunto. Entonces de esa manera, generando todo el árbol, en los nodos hojas del árbol vamos a tener al final todos los posibles subconjuntos de ese conjunto en cuestión, desde el conjunto vacío hasta el conjunto que los contiene a todos. Entonces, la manera en que implementamos esta búsqueda es con una función recursiva muy sencilla, en donde el k representa el nivel actual del árbol que estamos considerando, y el caso base de la función recursiva es cuando k es igual a n, que quiere decir que estamos en una de las nodos hojas del árbol, o sea que ya tenemos el subconjunto completo, y en ese caso pues procesamos o consideramos ese subconjunto. Si no, el caso de la recursión expandimos la búsqueda hacia adelante. Esta búsqueda va a llegar hasta el último, hasta k igual a n, y el primer digamos, subconjunto que se procesaría sería el subconjunto vacío. Una vez que se procesa ese subconjunto vacío, entonces por el stack de llamadas recursivas se llegaría al k cuando vale n-1, o sea, al último elemento en cuestión, se agregaría ese elemento al subconjunto y se volvería a realizar la búsqueda hacia adelante, lo cual nos llegaríamos otra vez a considerar el subconjunto con el último elemento incluido. Una vez que se procesa ese subconjunto, entonces la llamada recursiva regresaría, sacaría ese elemento del subconjunto y la llamada recursiva se volvería al elemento anterior a ese. Y así sucesivamente se generarían todos, digamos, los subconjuntos posibles. El segundo método es utilizando máscaras de bits o bitmask. ¿Qué es una máscara de bit? Pues básicamente es para cada elemento del conjunto vamos a guardar en un arreglo un 1 si tomamos ese elemento para el subconjunto, o un 0 si no lo tomamos. Entonces así podemos representar los subconjuntos con un arreglo binario, en donde, digamos, para este caso, con estos tres unos, este bitmask nos representaría el subconjunto con los tres elementos completos. Para la implementación vamos a tomar ventaja de que los números enteros en programación se representan como números binarios, tienen una representación binaria. Entonces sabemos que la mayoría o típicamente se representan los números enteros con 32 bits. Entonces basta simplemente con una sola variable que va a ser esa máscara de bits para representar todos los posibles subconjuntos. Entonces esa variable va a tomar todos los valores desde 0 hasta 2 a la n-1, que es el número para el cual su representación binaria tiene, digamos, todos los n bits con 1, que sería el subconjunto que contiene todos los elementos. Entonces desde el subconjunto vacío, que es cuando es 0, que sería la representación con todos los bits en 0,
hasta el conjunto con todos los elementos. Y basta simplemente incrementar ese bit más para generar el siguiente subconjunto. Entonces para esto también vamos a utilizar operaciones a nivel de bits de corrimiento, que básicamente lo que hacen es, dada la representación de un número, aplicamos un operador de corrimiento hacia la izquierda. Entonces los bits de ese número se van a correr ese número de bits que le indiquemos hacia la izquierda y se va a rellenar hacia la derecha con ceros. Entonces para una posición y décima es el resultado de un corrimiento de y veces, y si el número que estamos corriendo es el 1, va a ser igual a la potencia de ese número de corrimientos. Entonces la implementación es muy sencilla, solo es un for. Inicializamos nuestra máscara de bits desde el 0, el subconjunto vacío, hasta menor estricto 2 a la n. Como les mencioné, si tenemos el número 1 y lo corremos n bits hacia la derecha, nos representará 2 a la n. Entonces esto es un código de C++. Para guardar los elementos del subconjunto o los índices de los elementos del subconjunto, vamos a utilizar un vector, o sea, un arreglo dinámico, en donde vamos a ir guardando los elementos del subconjunto que estamos considerando en cada iteración. Entonces, para llenar ese arreglo dinámico, debemos recorrer todos los bits del número para saber cuáles son los elementos que efectivamente están en ese subconjunto representado por esa máscara de bits. Entonces iteramos por todos los bits desde igual a 0 hasta n-1 y hacemos una operación lógica entre el número y el bit en la posición y décima. Si esto se evalúa verdadero, eso quiere decir que coincidieron los dos bits en la misma posición, por lo que ese elemento pertenece al subconjunto, entonces lo agregamos al final del arreglo. Y de esta manera, después de este for, ya podemos procesar el subconjunto como tal. Bueno, para terminar esta parte, entonces unas consideraciones finales. Acá estamos viendo una pequeña tabla que sugiere, digamos, el tamaño máximo que se puede manejar para un problema dado una clase de complejidad de un algoritmo. Como discutimos anteriormente, esta técnica de búsqueda completa en subconjuntos tiene una complejidad exponencial de 2 a la n, por lo que es recomendable, digamos, para problemas con un tamaño de máximo 20 elementos. Esto también, pues bueno, no es una regla estricta, también depende bastante de el procesamiento que se le va a dar a cada uno de sus subconjuntos, pero digamos que como regla así general podríamos decir, ya que para un número entero se utilizan 32 bits, ese podría también ser como un límite para saber con qué tan grande el problema es, vale la pena utilizar, digamos, esta técnica exhaustiva. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de solución de los dos problemas que discutimos en el lenguaje de programación C++. Primero vamos a ver la solución al problema de planificación de eventos. Entonces empezamos por declarar la formulación del problema. Para nuestro caso n es igual a 4. Hay 4 eventos, el evento A, B, C y D. Y guardamos, digamos, en un arreglo los tiempos de inicio de cada uno de los eventos y en otro arreglo los tiempos de fin de cada uno de los eventos. Como queremos saber cuál es el tamaño del subconjunto válido más grande, vamos a tener una variable acumulativa en donde vamos a guardar ese tamaño de subconjunto más grande válido que hemos encontrado hasta el momento, junto con un arreglo dinámico donde vamos a guardar todos los subconjuntos válidos que sean de ese tamaño, todas las respuestas, las mejores respuestas posibles. Implementamos también una función para detectar si algún
todos esos subconjuntos que vamos a generar, cuáles son válidos y cuáles no son válidos. Los que son válidos serían los en los que no se presenta, digamos, ningún cruzamiento entre los eventos, y vamos también a hacer una función para simplemente imprimir esos subconjuntos. Entonces, para la función de si es válido, verificamos que para cualquier par de eventos que yo seleccione el subconjunto, no se crucen ninguno de ellos, y retornamos un valor booleano. Esta función, pues imprimimos, digamos, los corchetes de inicio y de fin e iteramos por el subconjunto, imprimiendo cada uno de los elementos, separándolos por comas si son diferentes al último elemento. Bueno, en la función principal, entonces aquí es donde implementamos, digamos, el método que discutimos en la presentación. Nuestra máscara, inicializamos nuestra máscara bit, iteramos hasta 2 a la n, que guardamos, digamos, en el arreglo dinámico el subconjunto que estamos considerando en esta iteración y lo procesamos. Entonces, averiguamos si el subconjunto es válido. Lo imprimimos en la consola, imprimimos si el conjunto es válido o es inválido, y si es válido, pues debemos averiguar si es más largo, más grande que el mejor subconjunto que hemos encontrado hasta ahora. Entonces, en caso de que sea válido y que el tamaño del subconjunto sea mayor o igual al que ya tenemos, si es mayor estricto, entonces va a ser una nueva solución mejor, un nuevo tamaño de subconjunto mejor. Entonces vamos a eliminar todas las respuestas que ya habíamos guardado previamente de nuestro arreglo dinámico y vamos a actualizar nuestro nuevo tamaño de subconjunto más grande, y agregamos este nuevo subconjunto a las respuestas. Al final, después de iterar por todos los subconjuntos, entonces imprimimos las posibles soluciones, los subconjuntos del tamaño máximo válido encontrados, en caso de que sean varios, o si es único, entonces imprimimos ese solo subconjunto, iterando pues por todas las respuestas que encontramos e imprimiendo ese subconjunto. Entonces, si corro el programa, vamos a ver que nos genera todos los subconjuntos posibles para este ejemplo, que es de tamaño n igual a 4. Y pues averiguamos también, imprimimos si ese es un subconjunto válido o no. Y al final, después de recorrer todos los subconjuntos, entonces encontramos las soluciones a el problema. Para el problema de la subsecuencia incremental más larga, entonces de igual manera declaramos primero la formulación del problema, en donde este fue el arreglo que vimos en la presentación. Por este caso particular, nuestro tamaño es n igual a 8, son 8 elementos. Entonces vamos a considerar todos los subconjuntos de este arreglo de 8 elementos. Entonces guardamos de igual manera en una variable acumulativa la longitud de la subsecuencia más larga que hemos encontrado hasta el momento, y tenemos también en un arreglo dinámico dicha subsecuencia, y esto, bueno, es para este caso vamos a utilizar la función recursiva. Entonces vamos a necesitar una variable global en la que vamos guardando cada subconjunto que estamos considerando actualmente. Implementamos la función de búsqueda, al igual que en el ejemplo anterior, utilizamos la misma función para imprimir los subconjuntos, y también implementamos otra función para determinar si el subconjunto es válido o no. Entonces, el conjunto es válido si es incremental. Entonces iteramos por todos los elementos de la subsecuencia, verificando que el elemento en el índice i sea mayor estricto que el elemento anterior, y devolvemos un booleano con la respuesta si la subsecuencia es válida o es inválida.
Y la función de búsqueda, como vimos en la presentación, es una función recursiva muy sencilla, en donde el caso base es cuando k es igual a n, estamos en un nodo hoja del árbol y procesamos el subconjunto. Entonces, para procesarlo, lo imprimimos en la consola, averiguamos si es válido, escribimos si es un subconjunto, una subsecuencia válida o inválida, y de igual manera, entonces, si es válido y el tamaño de esa subsecuencia es mayor a la mejor solución que he encontrado hasta el momento, actualizamos la mejor solución, actualizamos la mayor longitud que hemos encontrado y actualizamos la subsecuencia en cuestión. En el caso recursivo, como vimos en la presentación, seguimos la búsqueda hacia adelante, incluimos después el elemento késimo que estamos considerando, seguimos la búsqueda hacia adelante y después lo quitamos para que la llamada el stack de llamadas recursivas siga procesando, digamos, el elemento anterior. Entonces, en la función principal imprimimos todos los subconjuntos, hacemos la llamada desde la raíz del árbol, la primera llamada, y al final entonces vamos a obtener en nuestras variables globales la solución al problema. Imprimimos dicha solución y esa sería la solución al problema. Entonces, si corro acá el programa, vamos a generar todos los posibles subconjuntos. En este caso serían 2 a la 8 subconjuntos, desde el conjunto vacío hasta el conjunto que tiene todos, digamos, los elementos. Bueno, aquí realmente lo que estamos guardando en esos subconjuntos son los índices de los elementos que pertenecen al subconjunto. No estamos guardando como tal los elementos del arreglo, sino los índices de los elementos que pertenecen a ese subconjunto. Y al final pues vemos que la respuesta es igual a la que vimos en la presentación, el cual es la subsecuencia incremental más larga para este arreglo en particular. Entonces esta sería la manera de implementar esta técnica de manera recursiva. Y ya, muchas gracias por ver el video.